¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir. ¿Cómo anda? Nosotros andamos bien. ¿Usted? Bien. ¿Cómo está viendo esto? A ver, decíamos, esta Cristina que va por todo, lo dice ella, lo ha dicho ella. Sí. ¿Es la Cristina que usted se imaginó que iba a ser mientras compartió el Poder Ejecutivo con ella o la acompañó en el Poder Ejecutivo? Ni en este periodo ni en el anterior. Convengamos que la idea principal, el título lo decía, era concertación, ¿no? Un gobierno que después de una crisis, quizás la más grande que tuvo Argentina, la idea de ir en una fórmula plural, con cada uno representando una pertenencia partidaria distinta, pero para construir un gobierno de consenso, de acuerdos, de institucionalidad, lo decía los eslogan de campaña, ¿no? Bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Ahora, en ¿eso esa se terminó antes o sí, se terminó antes. con el conflicto con se el terminó campo? antes y ahora obviamente que se ha agravado, ¿no? Con esta visión que se está teniendo del país, de la República, que dista mucho del deseo de los argentinos. ¿A qué cree usted, ingeniero, que responde? A ver, de aquel kirchnerismo con Kirchner, que renovó la Corte Suprema, a este kirchnerismo con Cristina, o este cristinismo, que va por todo en la justicia, va por toda la justicia. Parece que el método de concentrar es un método de concentración de poder y esa concentración de poder se hace no respetando a los demás, concentrando el poder justamente. Ya no hay un Congreso prácticamente que funciona, resta el último escalón de garantía que tienen los ciudadanos y es la justicia, ¿no? Y yo creo, fíjese que más allá del gobierno, creo que en esta década y en gran parte de la década anterior vivimos degradando valores en nuestra sociedad. Se perdió todo lo que era la movilidad social en nuestro país, que fue lo que hizo grande, ¿no? Esa movilidad social fundamentalmente en el estudio estaba, ¿no? Mis abuelos, mis padres con estudios primarios lo que querían, darle la mejor educación a sus hijos. Y sabíamos en la movilidad que el hijo iba a estar mejor que el padre. Eso se fue perdiendo, cosas que ahora lo están tomando otros países, ¿no? Los BRIC, por ejemplo. Se perdió la cultura del trabajo en gran parte de nuestra sociedad. ¿Eso por qué? Bueno, fomentado por muchas cosas, ¿no? Gobiernos que apuntaban a eternizar subsidios porque con un carácter clientelista, en vez de que los subsidios sean transitorios y transformarlos en un empleo, ¿no? Con capacitación, con un empleo digno. Entonces están condenados a la pobreza, mucha gente. 3 generaciones llevamos en gran parte de nuestra sociedad. El país que más feriados tiene en el mundo es el nuestro. Este es un reflejo. Se perdió la cultura del ahorro, todo es consumismo, todo es inmediato. Se perdió la visión de un país a largo plazo. Se perdieron las instituciones. Lo que ocurrió con las inundaciones. Mire, esto no pasaba antes, donde había instituciones fuertes. Saquemos el INDEC, que sabemos todo, que es una institución que ha sido avasallada, y está trillado lo que se diga en ese sentido. Había una buena energía que proyectaba cada 3 años, sabía qué dique se iba a hacer, porque había que generar energía. Pasaba con YPF mismo, con los caminos. En realidad decía, hacemos este camino, hay que mantenerlo a los 10 años, porque si no llega a su valor residual. Bueno, se perdió. Esas eran las instituciones. Entonces, venía un gobierno, y más allá de las características de un gobierno, había instituciones que iban funcionando y que tenía gran parte armado de su plan de gobierno. Y por ende, se perdió, al perderse y degradarse las instituciones, se perdió la visión política a largo plazo. Entonces se perdieron los fondos de vivienda, entonces ahora la política de vivienda está supeditada a la Lotería Nacional y no a la asignación de fondos específicos para que se descentralicen los fondos a las provincias, a los municipios, los fondos viales. Entonces todas estas cosas han hecho que se desorganice el Estado. Entonces aparece un ministro llamando a los intendentes en vez de los gobernadores. Entonces estamos en desorden, no se crece. Se perdió algo también en el equilibrio del sistema y se perdió algo también es el mismo, en la oposición. Bueno, eso es el último concepto y ahora se está perdiendo la justicia independiente, es decir, la división de poderes, ¿no? Con esta idea de, entre comillas, democratización, la verdad que estamos poniendo, digamos, en duda el último requisito que nos queda a los ciudadanos de garantía constitucional, que es una justicia independiente, ¿no? La presidenta el lunes, cuando manda los proyectos o anuncia el envío de los proyectos
estos proyectos de la reforma judicial al Congreso, dice, vamos a impulsar o a proponer un profundo debate en el Congreso sobre bueno, esto. mire, a ver, para hablarlo en lenguaje eclesiástico, ya que estamos de moda con el Papa, creo que tiene 3 pecados este proyecto. A ver. En el origen, en el fondo y en la forma. En el origen, porque un proyecto de esta magnitud tiene que ser al menos consensuado. Fíjese que se está estudiando el Código Civil, la reforma, participó la Corte, bueno, hubo un mecanismo. Hubo un equipo de 100 juristas trabajando. Bueno, por eso. Pero esto que nos va a regir, vaya a saber por cuántos años, ¿no? Sobre la base de que transparencia, legitimidad, agilidad, todas las medidas van en contra de lo que se dice. Entonces, pecado en el origen por lo que les decía. Pecado de fondo porque transparencia con un Consejo de la Magistratura politizado, mezclado, con una primaria, con un montón de vericuetos y engañosos que por ahí hasta los partidos no pueden unificar una única fórmula, digamos, para llevar al Consejo de la Magistratura, sobre todo con el agravante que me gustaría que hicieran una encuesta para ver cuál es el grado de conocimiento de la sociedad de lo que es el Consejo de la Magistratura. Entonces eso por un lado, politizarla, llevar jueces con ideología, porque tiene que estar adherido a un partido, cuando los jueces tienen que estar totalmente independientes. Agilidad, creando cámara, otra instancia más. La casación. La casación. Y legitimidad, no solo legitimidad, sino inconstitucionalidad, como es el tema de acotar las medidas cautelares ante el abuso de poder que puede tener un Estado. Y digo lo último que le decía en la forma, ¿no? Le decía en el origen, en el fondo y en la forma, porque hablamos de democratizar y no hemos escuchado la palabra del Congreso. Es decir, cuando decir, bueno... Por no puede ser, la oposición no fue a las Bueno, sí, pero ¿cuál era el motivo? Sí, fue un legislador, creo que Cabanchi, no le aceptaron nada. Bueno, pero no es muy opositor Cabanchi. Bueno, no importa. Pero sí sabíamos que ya el debate iba a ser, digamos, algo anecdótico y ya habían anticipado que no iba a haber ningún cambio. Entonces... ¿cómo decimos? Democrática la justicia si no es democrático el tratamiento. Así que me parece que esto nace mal y creo que termina mal. ¿Cómo siguen ustedes? No el radicalismo, sino la oposición. Bueno, frente a esto creo que ya hay una... Viene una semana con un acto el martes en tribunales donde va a ir todo. Que lo vamos a replicar. Mire, en Mendoza hoy me preguntaba un periodista si va a asistir, le digo, no, mire, vamos a hacerlo en Mendoza. Y creo que sería muy bueno que todas las provincias, porque la gente lo ve esto muy... como no le llega ahora el problema, no lo ve, no lo siente, no lo entiende también. ¿El acto que sería? ¿El de tribunales acá? El de tribunales Macri... acá. En principio, Macri, Wiener de Narváez, Elisa Carrió, Pino Solanas, Barletta. Y los partidos, digamos. ¿Van a hacer una presentación en tribunales o un acto? No, van a hacer un acto. Un acto como... Un documento... Y esto se va a replicar, dice... Por lo menos nosotros en Mendoza ya hemos hablado con toda la fuerza política, el socialismo, el Partido Demócrata, la coalición cívica, el peronismo disidente, bueno, y obviamente el radicalismo. El sábado vamos a tener una reunión para coordinar esto a la mañana. La idea es replicarlo y me parece que sería muy bueno que esto... Se hiciera en todas las provincias, porque por ahí lo que ocurre acá en Buenos Aires, lo ve la gente acá en Buenos Aires, está bien, sí. Me parece que el tema es más preocupante de lo que nos imaginamos, ¿no? Así que ese sería un camino, y después, obviamente, esto va a salir, y creo que hay que pedir la inconstitucionalidad si sale como está. Inclusive no sé si denunciando algún incumplimiento también, yo soy ingeniero, podría integrar el Consejo de la Magistratura, pero a lo que voy, habrá que ver bien si no viola por ahí algún pacto internacional, sobre todo el de garantías individuales de derechos, el tema de las medidas cautelares. Y lo del Consejo de la Magistratura, hay una coma que está muy clara en el artículo 114, si uno la lee, 114 de la Constitución, que me parece que para hacer esto habría que cambiar la Constitución, no una simple ley lo puede autorizar, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Seguimos nosotros en Código. En un minutito nos espera el fiscal general Sáenz. Ya venimos.